Buenas tardes. Para el día de hoy le vamos a exponer el tema de monitoreo de los estudios de impacto ambiental. El grupo está compuesto por María Cristina Bayona y por quien les habla, Manuel Lozano. Primero que todo vamos a empezar por qué es un estudio de impacto ambiental. Nos dice que el estudio es un estudio que contiene la evaluación y descripción de los aspectos físico-químicos, naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la naturaleza y magnitud del proyecto, midiendo y previniendo los efectos de una realización. El estudio de impacto ambiental es un, digámoslo así, es como una preactividad que se hace antes de un proyecto, porque se hace para determinar, como nos dice ahí, analizar la naturaleza, la magnitud del proyecto, cuánto va a llegar a dañar, cuánto va a llegar a afectar, o cuáles van a ser sus pros en el ambiente, o cómo va a llegar a manipular los recursos, cómo va a llegar a manipular los recursos que están a su alrededor del proyecto donde se va a aplicar. Y pues eso es todo lo que se hace antes de en un estudio para ver el impacto que va a llegar el impacto ambiental que va a llegar a aplicar ese proyecto en la zona donde se va a aplicar. En la parte de qué es el monitoreo de los estudios, se entiende que por monitoreo es el programa de observación, medida y evaluación de variables ambientales relevantes, biofísicas y socioeconómicas que se llevan a cabo a lo largo de un periodo de tiempo para proporcionar información de las características y funcionamiento de dichas variables en el espacio-tiempo para determinar su relación con la ocurrencia y magnitud de magnitud de efectos o impactos. Esto nos dice que pues por lo general se quiere llegar a monitorear ese estudio del proyecto ambiental. Entonces para eso que es el monitoreo de línea de base, el monitoreo de efecto de impacto y monitoreo de cumplimiento. En el monitoreo de línea de base generalmente es la observación, medida y evaluación de variables ambientales relevantes físico-químicas y socioeconómicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que van a llegar a observar cuáles van a llegar a ser esas, van a llegar a monitorear cuáles van a ser el impacto físico-químico y socioeconómico. Eso nos habla de como tal fauna silvestre, flora silvestre, los recursos naturales, agua, aire, tierra y el viento. Y pues en la parte socioeconómica quiere llegar a medir o a monitorear la parte de la población, de la gente que está alrededor del proyecto, y el objetivo como tal es determinar la relación de variables con la ocurrencia de la magnitud de efectos o impactos. En la parte de monitoreos de efectos e impactos es la medición de variables ambientales durante la construcción y operación del proyecto. Esta es la parte, digámoslo así, este monitoreo se da en la parte donde se aplica el proyecto y pues quiere determinar los cambios y consecuencias de un desarrollo en el ambiente resultantes de la implementación de una decisión. Esto quiere llegar a medir y a monitorear lo que se va implementando en el proyecto, lo que se va haciendo como tal en un proyecto en la parte medioambiental. En la parte de monitoreo de cumplimiento es el muestreo periódico de variables ambientales y pues el objetivo es verificar el cumplimiento de estándares de emisiones y requisitos legales. Recordemos que todo proyecto que se quiera aplicar tiene un impacto ambiental y pues eso es lo que se quiere llegar a medir siempre. O sea, las variables ambientales, cómo son los estándares de emisiones, qué emisiones emite, cómo utiliza los recursos, qué requisitos legales están abarcando o cuáles tienen alcance en ese proyecto, y pues eso es lo que se quiere llegar a determinar. Los aspectos técnicos ambientales que se tienen en cuenta son tres como tal: el medio físico o abiótico,
que es todo lo que no tiene vida propia: el suelo, el aire, el agua, el paisaje, la temperatura, la gravedad, etc. Esos son aspectos ambientales técnicos que se tienen en cuenta. El medio biótico es todo lo que tiene vida propia: las plantas, los animales, el hombre. Comprende especies y ecosistemas terrestres y acuáticos. En estos aspectos técnicos, en los monitoreos de proyectos de medio ambiente, se agarra lo que es fauna y flora, a las culturas que tienen general o que tienen presencia donde se va a aplicar el proyecto, los ecosistemas, los terrestres, los acuáticos, los corales, pues si llegan a afectarlos, todo eso se tiene monitoreo. Y en el medio socioeconómico y cultural, esto es lo relacionado con la población, el uso del espacio, la organización social, la autoridad, la economía, la cultura y la historia. Pues esto tiene también mucho enfatización en la parte de lo que es la conservación de las culturas que hay alrededor de donde se va a aplicar el proyecto, la parte de la organización de cómo se tiene, cómo no se va a llegar a afectar esta población, la parte de la autoridad, la parte de la economía, la cultura, que todo se conserve, o sea, que el proyecto no tenga mayor efecto en esta parte de la sociedad, porque pues ustedes, como muy bien sabemos, hay algunos proyectos que se aplican en las partes de, no sé, en algunas partes donde haya presencia de personas indígenas, de comunidades indígenas, comunidades endémicas, y pues que todo eso se debe conservar, la parte de la cultura, la parte de la población y el uso del espacio, que tampoco sea que abarque mucho más de lo que se necesita. Tenemos las demandas de uso de los recursos naturales. En ella se establece que los recursos naturales se van a requerir y en qué cantidades, con el fin de obtener los permisos o autorizaciones oficiales para poderlos extraer y utilizarlos responsablemente. En ellos tenemos como la captación de agua del sitio, puede ser superficial o subterránea, la ocupación de cauces sobre una corriente de agua o su ribera, para instalar las estructuras que requieren el proyecto, el aprovechamiento forestal, cantidad de árboles que se necesita remover del sitio para las actividades del proyecto. También tenemos los materiales de construcción propios del lugar, el vertimiento o disposición final de las aguas ya utilizadas, el manejo y disposición de residuos sólidos y el manejo de emisiones atmosféricas. El aprovechamiento forestal y la captación de agua deben ser acompañados de una compensación al ambiente proporcional al impacto que cause. Y en el vertimiento de aguas, esta incluye la disposición de residuos sólidos y el manejo de emisiones atmosféricas que requieren un previamente tratamiento para minimizar su impacto. También se monitorean los siguientes aspectos: el plan de manejo ambiental, que consiste donde se establecen las medidas de manejo para cada actividad que permitan prevenir, controlar, mitigar o compensar los impactos que generen todos nuestros proyectos al medio ambiente. Un plan de seguimiento y monitoreo. Se determinan aquellas medidas de seguimiento para verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de manejo ambiental implementadas. El plan de contingencia. Se establecen aquellas medidas y acciones a desarrollar en caso de presentarse una emergencia o una contingencia. Y el plan de abono y recuperación. Se retiran aquellos equipos, materiales y construcciones y se determinan las acciones necesarias para restablecer o mejorar las condiciones de la zona una vez finalizado el proyecto. Gracias.